Excelente día tengan todos y cada uno de ustedes, los que están visualizando este video de la clase de Introducción a las Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de ciencias políticas, otra de las ciencias en las cuales está relacionado con las ciencias sociales. Así que veamos la siguiente información. El término ciencia política entró a formar parte del lenguaje corriente en la segunda mitad del siglo XIX. Fue fundada por personajes reconocidos como Aristóteles, Jean Bodin, Maquiavelo y Montesquieu. Obtiene una influencia decisiva sobre su desarrollo gracias a Karl Marx. La ciencia política se halla dividida, pues hay dos concepciones que se oponen. Para algunos autores, la ciencia política es la ciencia del Estado. Esta definición lleva la idea de política en el lenguaje ordinario, puesto que para el público la palabra política y la palabra Estado están unidas. Para otros autores, la ciencia política es la ciencia del poder. Nos dice que esta concepción es posterior a la precedente, pero que se ha extendido de tal manera que es hoy la de mayor número de especialistas. ¿Qué es el poder? Las relaciones de poder son las interacciones que se establecen entre un sujeto que manda, que ordena y otros que obedecen. Todo grupo social necesita de un jefe que dirija las voluntades que lo integran y con ello alcanzar fines comunes a todos los miembros del grupo. El poder se define como una interacción entre la libertad y el orden. Entendamos entonces el significado principal de la ciencia política. Se denomina como ciencia política la disciplina que estudia y analiza los fenómenos políticos. Esta ciencia forma parte de las ciencias sociales, por lo que abarca diversas áreas que estudian los sistemas políticos, las relaciones de poder, las conductas de los dirigentes políticos, la opinión pública, las relaciones internacionales, los conflictos armados, entre otros. Asimismo, desde el estudio de la ciencia política se puede desarrollar la teoría política, a fin de establecer un sistema de organización social. Cabe destacar que la ciencia política es una disciplina que cada vez es más estudiada y ejercida, debido a su amplio campo de estudio y de ampliación en el sistema político nacional e internacional. La ciencia política trabaja en conjunto con otras disciplinas, como la filosofía, el derecho, la economía, la historia, la antropología, la estadística, entre otras. Estas disciplinas, muchachos, permiten conocer, explicar, estudiar y analizar la realidad en la cual se desenvuelve un Estado y permite plantear políticas que influyan de forma positiva en una sociedad. No obstante, fue solo a partir del siglo XIX que la ciencia política se convirtió en una ciencia autónoma después de diversas guerras civiles y del desarrollo industrial. Todo eso lo vamos a analizar en el sexto trimestre, en la materia de Ciencias Políticas 2. Por tanto, a partir de ese entonces, la ciencia política se considera como un hecho notorio y se comienza a impartir en las facultades de las universidades, en las cuales los estudiantes obtienen un título en ciencia política. La Universidad de Columbia, en Estados Unidos, fue la primera casa de estudios en poseer esta facultad, inaugurada en el año de 1880. A partir de ese entonces,
en demás universidades se comenzó a impartir el estudio de la ciencia política. Hablemos sobre el origen de la ciencia política. Como tal, la política surgió en la antigua Grecia, cuando los filósofos y demás pensadores fueron estableciendo de una u otra manera de qué se trataba y cuál era su finalidad. Por tanto, de allí deriva la ciencia política en virtud de establecer diversas formas de organización política. No obstante, hay especialistas que indican que la ciencia política surgió en el siglo XV tras la publicación del libro El Príncipe, del filósofo y político Nicolás Maquiavelo, en el cual expone las formas de organización que ha de permitir al hombre vivir en sociedad. Asimismo, Maquiavelo establece una diferencia entre el príncipe y el tirano, y a su vez aconseja usar la fuerza y la violencia siempre que sea necesaria y en la medida que se considere justa, idea que ha sido objeto de confusión y mala práctica por parte de diversos gobernantes. Resaltemos también el objeto de estudio de la ciencia política, que son las relaciones de poder que se suscitan en los distintos niveles que forman el gobierno entre los individuos, las instituciones y los dirigentes. En este mismo sentido, otros objetivos de la ciencia política son determinar el ejercicio, la distribución y la organización del poder de las diferentes instancias que conforman el Estado y a la sociedad, tanto nacional como internacional. De esta manera, se pueden generar políticas públicas, contribuir en el orden social y desarrollar nuevos conocimientos. Déjame te adelanto que para el quinto trimestre tú vas a tener una materia que se llama Ciencias Políticas, en la cual vas a estar analizando los conceptos más detenidamente con relación a los fenómenos políticos que entran en el estudio de la sociedad. Pues gracias por tu atención, nos vemos en la próxima.